dos maneras de caracterizar a un personaje, de manera directa o indirecta. Esta nota es sobre la caracterización directa. Como palabras clave en este video tenemos la caracterización, cuando decimos cómo es la mente, personalidad o carácter del personaje, no su apariencia física. Y la otra palabra clave es incipit, el comienzo de la narración de una historia. Ahora bien, la caracterización directa es la parte más sencilla, solo decimos cómo es el personaje. Veamos dos ejemplos. El primero lo he tomado del incipit del cuento folclórico Juan sin miedo. Érase un padre que tenía dos hijos, el mayor de los cuales era listo y despierto, muy despabilado y capaz de salir con bien de todas las cosas. El menor, en cambio, era un verdadero zoquete, incapaz de comprender ni aprender nada, y cuando la gente lo veía, no podía por menos de exclamar: «Este sí que va a ser la cruz de su padre». Para todas las faenas había que acudir al mayor. El cuento usa caracterización directa porque dice de manera explícita que el mayor de los hijos era listo y despierto, muy despabilado y capaz de salir con bien de todas las cosas. Y dice con claridad que el menor es un verdadero zoquete, incapaz de comprender ni aprender nada. O sea, el narrador nos explica cómo son las personalidades de estos dos personajes, más no su físico. Veamos otro ejemplo. Es el incipit de la versión de Charles Perrault del cuento folclórico La Cenicienta. Había una vez un gentilhombre que se casó en segundas nupcias con una mujer, la más altanera y orgullosa que jamás se haya visto. Tenía dos hijas por el estilo y que se le parecían en todo. El marido, por su lado, tenía una hija, pero de una dulzura y bondad sin par. Lo había heredado de su madre, que era la mejor persona del mundo. Otra vez tenemos a un autor que nos dice, en el comienzo mismo, que la segunda esposa de su personaje es altanera y orgullosa, que las hijas de la mujer son iguales, por el estilo, y que la hija del hombre es de una dulzura y bondad sin par, que había heredado de su madre. En esto consiste la caracterización directa. Es cuestión de informar de manera directa cómo son los personajes. No los hemos visto actuar todavía. No somos testigos de cómo son ni de qué cosas dicen o piensan. Lo creemos porque el narrador nos lo ha dicho, no lo ha mostrado. La caracterización indirecta es más difícil que la caracterización directa porque requiere crear una escena o una serie de escenas en que se dramatice cómo es un personaje. En la caracterización directa basta decir: Miguel es un hombre envidioso. Ya está dicho, hemos caracterizado al personaje con 5 palabras. En cambio, para la caracterización indirecta hay que poner al personaje a actuar. El lector, al ser testigo de las acciones, pensamientos o palabras del personaje, podrá concluir de forma indirecta cómo es el personaje. El narrador no lo dice, sino que lo muestra. El lector lo deduce por las acciones del personaje. Veamos un ejemplo. A continuación colocaré un cuento breve de José Luis González que se llama La Carta. San Juan, Puerto Rico, 8 de marzo de 1947. Querida vieja, como yo le decía antes de venirme, aquí las cosas me van bien. Desde que llegué enseguida, encontré trabajo. Me pagan 8 pesos la semana y con eso vivo como don Pepe, el administrador de la central allá. La ropa aquella que quedé de mandarle no la he podido comprar, pues quiero buscarla en una de las tiendas mejores. Dígale a Petra que cuando vaya por casa le voy a llevar un regalito al nene de ella. Voy a ver si me saco un retrato un día de estos para mandárselo a usted. El otro día vi a Felo, el hijo de la comadre María. Él está trabajando pero gana menos que yo. Bueno, recuérdesele de escribirme y contarme todo lo que pasa por allá. Su hijo que la quiere y le pide la bendición. Juan. Después de firmar, dobló cuidadosamente el papel ajado y lleno de borrones y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Caminó hasta la estación de correos más próxima y al llegar se echó la gorra raída sobre la frente y se acuclilló en el umbral de una de las puertas. Dobló la mano izquierda, fingiéndose manco, y extendió la derecha con la palma hacia arriba. Cuando reunió los 4 centavos necesarios, compró el sobre y el sello y despachó la carta. El protagonista del cuento se llama Juan.
El texto consiste, primero, de una carta en la que no hay narrador para darnos información. Luego termina con 2 párrafos de narrativa, en tercera persona, en los que en ningún momento el narrador nos dice cómo es la personalidad de Juan. No dice si es bueno o es malo, sabio o tonto, pobre o rico, etc. Solo nos describe con pocas palabras unas acciones de Juan. Sin embargo, al leer la carta podemos concluir, gracias a la ortografía, que Juan es casi analfabeta. También podemos inferir que es pobre, campesino, de poca educación, desempleado y sin oficio. Ha llegado a San Juan, la capital, y es evidente que ha emigrado del campo. Deducimos además que es un buen hijo, aunque está pasando por mucha necesidad económica. Debe de pedir dinero para despachar la carta. Le dice a su madre, para que ella no sufra, que todo le va bien en la ciudad. El narrador en ningún momento nos ha dicho nada sobre el personaje. Sabemos sobre Juan porque lo hemos inferido al ver sus acciones. Por tanto, repito, la caracterización indirecta es cuando los narradores no decimos cómo es el personaje, sino que lo mostramos por medio de sus acciones. ¿Cuál técnica es preferible? ¿Cuál es la más efectiva? ¿La caracterización directa o indirecta? La respuesta es clara. La caracterización indirecta es más efectiva y preferible porque nos muestra cómo es el personaje. Nos sentimos testigos, no lo podemos olvidar. Si un autor nos dice al comienzo de un cuento de forma directa que Juan es un buen hijo, es posible que cuando vayamos por la página 5 de la obra ya lo hayamos olvidado. No hemos visto a Juan en acción, no lo hemos visto actuar como un buen hijo. Solo nos lo dijeron, de pasada, al comienzo del texto, y lo olvidamos. En cambio, cuando leemos una buena escena que caracteriza a un personaje, nos sentimos testigos de su personalidad. Si un amigo nos dice, Juan es un mal hijo, de inmediato nos sorprendemos y podemos refutar. Asimismo, si un amigo nos dice, Juan es un hombre educado, podemos buscar el cuento y probarle a nuestro amigo, con el texto en la mano, que Juan no es un hombre educado, porque su ortografía es la de una persona que ni siquiera terminó la escuela primaria. La caracterización indirecta es mucho más efectiva. En ese caso, ¿por qué usar la caracterización directa si la caracterización indirecta es la más efectiva? ¿No debemos usarla siempre? No es necesario. La respuesta breve es que usamos la caracterización indirecta para los personajes más importantes de un cuento o una novela, aquellos que necesitamos conocer con mayor profundidad. Pero si se trata de un personaje de poca importancia, puede ser preferible usar caracterización directa porque es más económica, requiere menos espacio. Si el protagonista visita una farmacia para comprar aspirinas, basta con decir el farmacéutico simpático o el farmacéutico antipático. No hay que escribir una larga escena para mostrar al farmacéutico en acción, porque la visita es un elemento sin trascendencia en la obra. Si un estudiante le hace una consulta breve a su profesor sobre un tema que no tendrá más importancia en la obra, basta con decir el sabio profesor o el profesor ignorante. No es necesario escribir un diálogo de vacías páginas para mostrar al profesor hablando de manera sabia o estúpida. En conclusión, la caracterización indirecta es más efectiva, pero no es necesario usarla en todas las ocasiones. A manera de reflexión, para también aplicarse a nuestra labor de escritores, los gustos literarios cambian y el uso de los adjetivos es uno de los recursos que más varían en la literatura. Cada época tiene los suyos. Asimismo, cuando escuchamos música popular, ya sabemos que la mujer será blanca como la nieve, marfil, mármol, etc. Se amará siempre con locura, pasión, delirio, frenesí, etc. Los labios serán de rubí, sangre granate, carmesí, etc. Los dientes serán perlas, nácar, etc. Los corazones estarán destrozados, rotos, partidos, reventados, etc. Y los ojos verdes serán esmeraldas, los azules serán como el cielo, y los negros serán azabache o carbón. Estos son símiles o metáforas. El problema consiste en que estas imágenes se gastan y envejecen. Si hoy, en el siglo XXI, escribes un cuento y dices que tu personaje es un ínclito varón o una benemérita dama,
pues el texto sonará muy envejecido. Asimismo, si describes en un cuento a una mujer y dices que su cuerpo parece una guitarra o un reloj de sol y en su pelo es negro azabache o rubio como el oro, pues estarías usando imágenes viejas y muy gastadas, por tanto cursis. A estas imágenes se les llama clichés o lugares comunes. El problema es que son imágenes tan repetidas y conocidas que ya no aportan nada a la literatura. En vez de añadirle a un texto, le restan. En vez de ayudar a un autor, lo desprestigian. Cuando me llega un texto con clichés, de inmediato sé que se trata de un autor principiante, o poco disciplinado, o ignorante, o falto de talento. ¡Ay, qué bobo! ¡Ay, qué bobo! Al escribir, se supone que utilicemos la originalidad. Decir que una mujer es blanca como la nieve no tiene ninguna originalidad. Por tanto, lo primero que debe hacer un escritor es exterminar de su mente, con una bomba nuclear, todos los lugares comunes que ha leído durante su vida. Segundo, antes de usar una imagen, el escritor debe estar seguro de que no está gastada, de que no es vieja, de que no la ha usado ningún autor de siglos pasados ni ningún compositor de música popular. En vez de decir, por ejemplo, tu ausencia me parte el corazón, que es un cliché espantoso, debe encontrar una manera más creativa para decir lo mismo. Esta es una de las razones por las que un escritor debe leer mucho. Quizás se le ocurre una imagen y piensa que se ha inventado la metáfora más original del universo, pero si fuera un gran lector, podría descubrir que alguien la inventó antes y es un cliché. Tercero, lo anterior es difícil, no es fácil. Encontrar imágenes nuevas, originales, en ese caso, dilo de manera literal, porque las imágenes no son obligatorias. Si lo único que te viene a la mente son clichés, entonces no uses ninguna imagen. En vez de decir era blanca como la nieve, di era blanca. No estás usando imágenes, estás siendo literal. No es malo ser literal. Es malísimo, muy malo, usar un lugar común. Lo literal es escritura directa, por lo general agradable y efectiva. En cambio, el cliché es una mancha que te destruye el cuento o la novela. Un solo lugar común te puede matar una novela completa. Por último, ya sabemos que en la literatura hay muchas excepciones a las reglas. Los clichés existen y hay veces en que los autores los usan, pero lo hacen de manera consciente y con un claro objetivo artístico, no por ignorancia. Uno de los usos, por ejemplo, es en el diálogo. Aunque los escritores evaden los lugares comunes al narrar, la verdad es que la gente los utiliza con frecuencia en la lengua oral. Por tanto, si uno de nuestros personajes es un don o una doña que habla con mucho cliché, pues será necesario colocarlos en los diálogos de los personajes. El don o la doña dirá: está lloviendo a cántaros, o mi hija es blanca como la nieve, pero no es el narrador quien lo dice, sino el personaje. Por último, les hago invitación a los siguientes canales que tienen el mismo propósito que este. Son los siguientes. El primero es el escritor gamer. Mi nombre es Diego Hernández y yo soy el escritor gamer. Órale. Este usuario nos presenta maneras de escribir no solamente para guiones de videojuego, sino estrictamente también para creadores literarios. Con su edición refinada y su manera de narrar tan cómica, pero también entendible, nos permite acceder a un tipo de canal bastante agradable, con videos muy bien trabajados y de calidad superior. La descripción de nuestros personajes es fundamental para que nuestros lectores puedan imaginárselos mejor. Sin embargo, muchas veces uno se limita a describirlos físicamente, a describir lo que llevan puesto, o se avientan un rollo sobre su pasado y aspiraciones. Pero ¿qué tal si pudiéramos llevar la descripción a otro nivel más mamalón? En la novela de Stephanie Perry, The Umbrella Conspiracy, que está basada en el juego de Resident Evil 1, hay una parte con Jill y Chris que dice: estaba sentada en el mismo banco que él y le sonrió por un instante, casi de forma nerviosa, cuando vio que él había pillado observándolo. Se desabrochó repentinamente el arnés de seguridad y se sentó a su lado. Él pudo oler el ligero aroma de su piel y el limpio olor a jabón. Sin necesidad de contarnos una perorata sobre sus hábitos, la autora nos muestra de manera indirecta que Jill no usa perfumes y probablemente tampoco use maquillaje, pero es muy pulcra. Como ejercicio te propongo que la próxima vez que describas a un personaje, trates de omitir el apartado físico y busques una característica o un hábito que resalte ese personaje, como lo del jabón. El segundo canal es de nombre Charlie Knight.
Mi nombre es Charlie y bienvenidos a Narrativa ante todo, una serie de videos que se dedica a estudiar las técnicas necesarias para crear una historia memorable. Si bien este canal está más inclinado a la creación de guiones para películas, bien parte de lo que puede recomendar sirve bastante para los que también son creadores literarios. Aaron Sorkin es uno de los guionistas del cine más célebres de la actualidad. Es el autor responsable de películas como Moneyball o La Red Social y de series como The Newsroom y The West Wing. A él le gusta hablar mucho del arte de la escritura y a mí me gusta escucharlo hablar. Pero hay unas palabras suyas que se me quedaron grabadas a fuego en mi memoria. Era algo así: tu guión puede ser una mierda, pero si las primeras 10 páginas son interesantes, el guión lo vas a vender sí o sí. Esto no quiere decir que solo te preocupes por el inicio y mandes todo lo demás a la mierda, pero sin duda un buen arranque puede hacer que te entres en una obra y la consumas como si no hubiera una nueva puesta de sol. Lo recomiendo ampliamente, puesto que también su material es muy enriquecedor y la calidad de sus videos también son inmejorables. ¡Ah, qué bobo! ¡Ay, qué bobo!